Estudiantes de cuarto año de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente vamos a trabajar en nuestra aula virtual el tema referido al segundo militarismo. Para hablar acerca del segundo militarismo, quiero hacer un afianzamiento de lo que hemos trabajado la semana pasada. Si nosotros recordamos, la guerra con Chile nos dejó graves consecuencias en el campo geográfico, en el campo económico, en el campo político sobre todo. ¿Por qué? Porque quienes participaron en esa guerra y culminado esta a través del Tratado de Ancón, ahora sí rogaron el derecho de querer gobernar después de esta guerra. Y entonces muchos militares que habían participado en esta guerra ahora empiezan a gobernar. Pero ¿cómo se denomina a todo este escenario dentro de la historia? Le vamos a denominar la reconstrucción nacional. ¿Por qué? Porque la guerra, como toda guerra, deja graves consecuencias en cualquier país, sobre todo desde el punto de vista económico. Y entonces el Perú tenía que renacer y para ello tenía que reconstruirse el país. De allí la reconstrucción nacional. Y la reconstrucción nacional implica dos etapas. La primera de ellas, llamado el segundo militarismo, que va desde el Tratado de Ancón del año de 1883, como ven acá, hasta 1895. Y la segunda etapa, llamada la República Aristocrática, de 1899 y 1919. Si ustedes se dan cuenta, hay un vacío entre 1895 a 1899. Y ese vacío lo vamos a explicar cuando lleguemos a hablar acerca del gobierno de don Nicolás de Piero. En consecuencia, dicho esto, vamos a trabajar el segundo militarismo. Habíamos indicado que durante la guerra con Chile, la Asamblea Nacional le había dado facultades a don Miguel Iglesias para poder firmar el tratado. Por ende, se entendía que Miguel Iglesias ya era presidente por la decisión de una Asamblea Nacional que se llevó a cabo en el mes de diciembre de 1882. Para ello entonces, cuando Miguel Iglesias empieza a gobernar, lo hace entre el año de 1883 al año de 1885. Cuando yo digo que una asamblea le dio facultades en el año de 1882, implica que el 1 de enero de 1883 ya lo designaba como presidente del Perú. Y en consecuencia, durante su gobierno, como ya lo dije anteriormente, suscribió el Tratado de Ancón, lesivo, terrible para el Perú, como ya le hemos indicado. Un segundo acontecimiento está referido a la reorganización de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué razón? Cuando llegan los chilenos a Lima y se lleva a cabo la batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1882, prácticamente Lima estaba a merced de los chilenos. Y lo primero que hacen, amén de violaciones, de asaltar viviendas, etc., fue llegar a nuestra Biblioteca Nacional. Y en nuestra Biblioteca Nacional, que era la mejor de América, se robaron todos los libros que había y se lo llevaron a Chile. La cultura es fundamental en cualquier país. Por lo tanto, al llevarse nuestros libros,
no había cómo estudiar, cómo indagar, cómo investigar. Para ello entonces, el gobierno de Miguel Iglesias designó a don Ricardo Palma para que él pudiera reorganizar esta biblioteca. De allí que la historia denomina el ratón de los libros y una serie de términos porque él tuvo que rehacer con su esfuerzo, con su dedicación, pedir libros para que nuestra biblioteca volviera a ser lo que había sido antes. Otro aspecto importante en la obra del gobierno de Miguel Iglesias es que para mejorar la economía se estableció una contribución, no un impuesto, llamado contribución personal, que era una especie de aporte de las personas para que el país pudiera mejorar su economía, porque no teníamos dinero. Pero algunos lo tomaron, como el caso de Ancash, lo tomaron como no como una contribución, sino como un impuesto. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? Trajo como consecuencia un levantamiento a través de Pedro Pablo Atusparias en el departamento de Ancash, que trajo graves consecuencias al país por el levantamiento, y que el gobierno puso mano dura y férrea para el cumplimiento de esta ley o de esta norma. Otro hecho importante que ocurre durante el gobierno de Miguel Iglesias. Resulta que durante este gobierno sucede un hecho que la historia médica lo considera como el padre de la medicina, y me estoy refiriendo a don Daniel Alcides Carrión. La verruga había hecho estragos en la Sierra Central, y entonces este estudiante de medicina, para saber cómo ocurría el proceso de la enfermedad, se inyectó sangre de una persona que tenía verruga y empezó a notar todos los síntomas de esa enfermedad. Lamentablemente murió, pero fue un aporte a la medicina. Por eso le denominaron a este personaje, Daniel Alcides Carrión, como el mártir de la medicina. Otro aspecto importante. Durante la Guerra del Pacífico, habían dos enemigos. Eran peruanos, habían luchado por la guerra, pero Cáceres se convierte en enemigo de Iglesias. ¿Por qué? Porque cuando la Asamblea Nacional le da facultades a Iglesias para hacer tratativas con los chilenos y llevar una paz, quien no quería y no estaba de acuerdo era Cáceres. Por eso Cáceres continuó la guerra hasta el año siguiente, en el año 83, cuando en julio se lleva la batalla de Huamachuco, y en la cual la perdió. Entonces, de allí viene el enfrentamiento entre ambos personajes. ¿Y qué cosa buscaba Cáceres? Derrotar a Miguel Iglesias. Y efectivamente se lleva a cabo una guerra civil entre estos dos personajes, y lo que ocurre es que Cáceres derrota a las tropas de Miguel Iglesias. Iglesias deja el poder y le encarga la presidencia a don Antonio Arenas. Antonio Arenas era un primer ministro del gobierno de Iglesias, y la única facultad que tuvo Miguel Iglesias es de convocar a elecciones. Por eso hemos colocado aquí gobierno de Manuel Arenas entre 1885 a 1886. Y cuando Arenas, indudablemente por la facultad que le habían dado de convocar a elecciones, lo hace, y sale elegido este personaje, el que había dado
una guerra civil a Iglesia. Me estoy refiriendo a don Andrés Avelino Cáceres. Primer gobierno, porque tuvo dos gobiernos. Y durante su primer gobierno gobernó entre 1886 a 1890. ¿Cuál fue el gran problema que tuvo que afrontar don Andrés Avelino Cáceres? La crisis económica. El Perú tenía una deuda externa enorme. No había dinero para pagar nuestra deuda interna y mucho peor aún la deuda externa. Entonces, para ello, ¿qué hace Cáceres? Empieza a hacer tratativas con algunas empresas que pudieran prestar dinero al Perú o en consecuencia pagar nuestra deuda. Y efectivamente lo hace con una casa llamada la Casa Grace, que fue firmado el 25 de octubre de 1889. Y cuando el Perú firma ese tratado con la Casa Grace, el Perú ahora empieza a depender del capital inglés. A cambio, ¿qué le damos? Si bien es cierto, la Casa Grace pagaba nuestra deuda externa, pero el Perú tenía que pagarle a la Casa Grace. ¿Con qué? Con nuestro guano. Le cedimos los ferrocarriles del Perú por el lapso de 66 años. Y para ello se dio potestad para que se elaborara un plan para la construcción de una entidad del Estado llamada la Peruvian Corporation, que se encargaba de los recursos económicos para la empresa inglesa. Y otro aspecto importante, en el lago Titicaca habían embarcaciones inglesas con bandera peruana. ¿Por qué? Porque era un tránsito entre Perú y Bolivia y eso generaba también recursos económicos. Como ven, entonces el contrato Grace fue un aspecto que polarizó al país, porque muchos estaban a favor, muchos estaban en contra. Pero finalmente la decisión de Cáceres fue firmarla. Y en consecuencia se firmó. Pero ese contrato posteriormente, por decisión de la Casa Grace, la dejó de lado. Y nos perjudicó económicamente. Una vez que culmine el periodo de Andrés Avelino Cáceres, convoca elecciones y sale elegido otro militar que había luchado en la Guerra del Pacífico. Me estoy refiriendo a Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez gobernó entre 1890 a 1894. Hay un hecho que es resaltante aquí mencionar. Cuando se firma el Tratado de Ancón durante el gobierno de Iglesias, se establece que le cedemos por el lapso de 10 años a la administración chilena los territorios de Tacna y Arica. Por 10 años. Se entiende entonces que si fue en el año 83, en el año de 1893 debería llevarse a cabo ese plebiscito. Pero Chile se negó. Chile no quiso llevar a cabo las relaciones diplomáticas para retomar el asunto de Tacna y Arica. ¿Por qué? Porque Chile quería perpetuarse en el poder de estos territorios. Y posteriormente Chile lleva a cabo en lo que la historia denomina el proceso de chilenización, con la finalidad de que los peruanos pierdan su identidad peruana para que los chilenos le metan en la cabeza a los niños jóvenes la identidad chilena. Por eso es que prohibieron el izamiento de la bandera, expulsaron a los profesores peruanos, ponían en las viviendas de los peruanos una cruz negra
indicando que allí vivía un peruano, para lo cual podían apedrearlo, pegarle, inclusive hasta matarlo, porque era una cuestión de Estado chileno, de que los peruanos ya no pensaran como peruanos, sino que pensaran como chilenos, a través del miedo, a través del temor. Entonces, durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, se produce este acontecimiento. Lamentablemente no pudo culminar su gobierno porque murió prácticamente meses anteriores al culminar su gobierno. Y en consecuencia le encargan la presidencia a don Justiniano Borgoño. Justiniano Borgoño, como lo vemos acá, gobernó un año, 1894 a 1894. ¿Y por qué pongo 1894-1894? Porque fueron pocos los meses, aproximadamente 2 meses o 3 meses, que murió Remigio Morales para que lo sustituyera Justiniano Borgoño. Y al igual como lo hizo Arena convocar elecciones, también este personaje convocó elecciones, porque no había mucho tiempo para poder gobernar. Y cuando convoca elecciones, sale elegido por segunda vez don Andrés Avelino Cáceres. Voy a ubicarme por acá. Ustedes observan acá 1894 a 1895. Si los demás gobernantes gobernaban aproximadamente 4 años su periodo de gobierno, ustedes observan, de acuerdo a una constitución de aquella época, ustedes ven acá solamente 1 año. ¿Y por qué 1 año? Porque no pudo culminar su periodo de gobierno. Entonces, al no poder culminar su mandato, porque le había dado un golpe de estado Pierola, reitero una vez más, renuncia, viaja al extranjero y asume el gobierno don Nicolás de Pierola. Pierola empieza a gobernar entre 1895 a 1896. ¿Por qué es importante el gobierno de Pierola? Porque se convierte en la bisagra articuladora entre lo que es el segundo militarismo y la república aristocrática. Al inicio le había dicho por qué no hay en una línea de tiempo entre 1895 a 1899 algo que pueda llenar este vacío. Porque le dije que cuando Pierola empieza a gobernar, se convierte, reitero, en el tránsito entre estas dos etapas. ¿Por qué? Porque él sentó las bases para la república aristocrática. ¿Y qué es la república aristocrática? Es el gobierno de los ricos, de los acaudalados, de los millonarios de aquella época. No hay que olvidar que la palabra aristocrática viene del griego aristos, ricos, y krator, gobierno, gobierno de los ricos. Por eso es que el gran historiador peruano Jorge Basadre ha decidido denominar esta etapa república aristocrática porque gobernaron los ricos. ¿Qué hizo en su periodo de gobierno este personaje? Primero, estableció el servicio militar obligatorio. La guerra nos había dejado una enseñanza: el estar preparado para afrontar en cualquier momento una situación como la que vivimos en Chile. De allí en consecuencia que estableció un dispositivo legal para crear la Escuela Militar de Chorrillos, para que esos militares que van al servicio militar obligatorio tengan una dirección de profesionales. Otro aspecto importante: el caucho en la selva fue un recurso vital para poder exportar, y este se encontraba en la selva. Y en consecuencia, había un ingeniero, Fermín Ficarral, que se encargaba de explotar, con malas artimañas, porque explotó vilmente también
a nuestros hermanos indígenas de esa zona, de esas tribus, para que pudieran explotar. Y en consecuencia, esa explotación de este recurso llamado el caucho sirvió para que el Perú pudiera vender grandes cantidades a Europa y así tener un colchón económico para los futuros gobiernos. Finalmente, este personaje, al haber cumplido su periodo de mandato, convoca elecciones y finalmente van a empezar a gobernar estos señores, los integrantes de la República Aristocrática, que se va a dar en el lapso de 1899 a 1919. 20 años de gobierno, que será nuestro trabajo de la próxima semana. Tengan ustedes muy buenos días y le hago recordar, hay que pegar la ficha de trabajo, el banco de pregunta, y este banco de pregunta responderla y subirla a tareas en el programa de Iducay. Muy buenos días.